Esta semana la Secretaría de Hacienda va a presentar los precriterios de política económica para armar el paquete económico 2017. Dicen que será prudente, que será conservador y que será realista, pero ¿qué significa esto en términos de crecimiento económico o las predicciones o los escenarios de crecimiento económico del precio que se calcule para el petróleo, salarios, etcétera? ¿Cómo vamos a aterrizar y sobre todo de qué manera esto va a contribuir o no a un clima de negocios? Hoy vamos a tener aquí en el estudio al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y al subdirector del INCO, Manuel Molano. No se vaya, soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden contrastar siempre que se pongan a debate. Le dejo mi Twitter para que me envíe sus comentarios, José Buendía MX, y vamos a ver algunos datos de contexto para venir aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Las cuentas para el paquete económico 2017 parecen difíciles de cuadrar porque dependerán de la evolución de factores internacionales que escapan al control del país, aunque se adelanta que el precio del petróleo seguirá bajo y no habrá incremento de impuestos. Para eso se hizo el recorte del gasto público de este año, asegura Hacienda. Al finalizar la semana serán entregados al Congreso los precriterios generales de política económica para la elaboración del presupuesto del próximo año, que deberá ser austero y realista. Los escenarios esperan el precio del barril del petróleo a menos de $50, pero el próximo año ya no habrá coberturas petroleras. Al mismo tiempo sigue incrementándose la presión por elevar los salarios y adecuar la comisión de salarios mínimos, que incluso a los empresarios les parece rebasada por la realidad. En el Senado se discutirá este tema en lo que queda del actual periodo de sesiones. Y para encontrar la cuadratura al círculo, el gobierno destinará los excedentes del Banco de México al pago de deuda, que en lo que va del sexenio ha registrado un incremento muy importante y según las tendencias podría rebasar en breve una proporción equivalente al 50% del PIB. El mercado interno tampoco da muestras de una reactivación importante e incluso la balanza comercial registró un incremento de las importaciones a pesar de la depreciación de la moneda. El electrocardiograma de la economía mexicana está bastante plano y factores que inciden en su desempeño como la inseguridad o la corrupción generan cada vez más inconformidad. ¿Qué opinan los empresarios de la marcha del país? ¿Cuáles sus propuestas? ¿Cuáles las expectativas? Posiciones. 1. Para 2017 no habrá nuevos impuestos, ni se incrementarán los actuales, comentó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y agregó que los remanentes del Banco de México se destinarán a la reducción de la deuda pública. 2. Llegó el tiempo de hacer una reflexión profunda, porque de otra manera este organismo quedará rebasado por las circunstancias, afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. 3. El país carece de una metodología para fijar el salario mínimo y no se sabe si este se determina de forma razonable, concluyó la Auditoría Superior de la Federación. 4. La balanza comercial de México presentó en febrero de 2016 un déficit comercial de $725 millones, en comparación con el superávit de $592 millones registrado el segundo mes de 2015. Principalmente por una caída anual de 45.8% en las exportaciones petroleras, aunque presentaron un alza de 2.50% frente a enero. Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Vamos a arrancar y esta semana va a empezar a calentarse el tema económico porque el próximo viernes la Secretaría de Hacienda va a entregar los precriterios de política económica con los que deberán de elaborarse el paquete económico para el próximo año. Los calificativos que he utilizado los acaba de escuchar en la nota que acaba de ser transmitida. Austero, prudente y realista. Pero ¿qué significan estos tres calificativos? ¿Cómo se aterrizan en las principales variables económicas? Y en función de eso, ¿qué es lo que usted puede esperar para el próximo año de la economía mexicana? Y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo, un placer. No, muchas gracias tenerte aquí, además descansado después de una semana de, como nos estaba diciendo, de reflexión. Sí, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí en el programa. Manuel Molano, muchas gracias. Encantado. Soy director del INCO. Sí, muchas gracias, Pedro. Pues si quieren arranquemos con el tema de lo que esperan que presente la Secretaría de Hacienda el próximo viernes, porque hasta donde yo entiendo, y tú me corregirás, tendrá que ser un presupuesto ajustado, ya no hay coberturas petroleras para el próximo año. ¿Y qué significa o qué entendería la cúpula empresarial mexicana por un paquete económico realista?
¿Qué significa realista? Que se adapte a las condiciones de las posibilidades de la nación y donde se pueda establecer reingeniería de algunos programas que no funcionan o unificación de programas que se duplican, disminución de gasto corriente, ser muy cuidadosos con el gasto corriente, ser muy cuidadosos de preservar la inversión pública, porque es importante preservar la inversión pública que detone desarrollo, y sobre todo ser cuidadosos en el gasto corriente, en las políticas económicas de buscar que el Banco de México cumpla con su función, su mandato de controlar la inflación por debajo del 3%. El endeudamiento público, pues ser muy cuidadosos para no caer en una tendencia de mayor endeudamiento y pues por supuesto que haya el cumplimiento en las metas del déficit público. O sea, digamos que la palabra clave sería adaptación. Sin embargo, cuando empezamos a bajar a las variables, tú mencionas gasto público. Gasto público venimos recortándolo desde hace un par de años. Creo que la primera incluso al final no se dio el recorte, aunque se había anunciado. Y luego tenemos una perspectiva de recorte para este año. Está Pemex y está el recorte del próximo año. ¿Cuánto es lo que se tiene que recortar, digamos, para tratar de traducirlo en lo que decía Juan Pablo de adaptación a las condiciones? La complicación es que la administración pública mexicana se convirtió en un circo donde nos crecieron los enanos, ¿no? Porque si bien el déficit de la federación es ajustable de manera relativamente fácil, si tú haces un buen recorte en Pemex y haces lo necesario pues para ajustar a la empresa petrolera nacional a la circunstancia actual y, como menciona Juan Pablo, recortas el gasto público, eficientes el gasto público en algunas áreas de la administración federal, puedes llegar al equilibrio financiero. No es el caso de estados y municipios. En el caso de estados y municipios, ellos recibieron la renta petrolera, lo que les tocaba de la renta petrolera a través de la fórmula de participaciones. Sí. Básicamente lo gastaron en programas sociales con acento político, digamos. Y en este momento pues están en una complicación fuerte porque pues con qué van a financiar esos programas de gasto, quién sabe. Entonces, gobernadores, presidentes municipales tendrán que reajustar su gasto público medio a la brava. Y también eso implica que si bien el secretario de Garay anuncia que pues no tendrá nuevos impuestos para los ciudadanos, pues nuestros gobernadores y nuestros ediles quizás sí. No. A ver, en efecto, hoy Videgaray dice no va a haber nuevos impuestos para el próximo 2017, pero al mismo tiempo traes dos problemas que no sé cómo cuadrar las cifras, porque a mí lo que no me están cuadrando, Juan Pablo, son las cifras. Y es el tema de Pemex. Si vamos, y si ustedes, digamos, el sector empresarial estaría de acuerdo con un rescate, de sumarse a un rescate de la empresa petrolera. Y el otro tema son las deudas de los estados, algunas de ellas incluso encubiertas, como se ha denunciado en el caso, por ejemplo, de Puebla. ¿Cómo cuadras eso? Pues en el caso de Pemex tiene, como cualquier empresa, tiene activos y tiene formas de salir adelante de sus propios problemas. Yo creo que ahí hay ustedes piden que vendan activos. Incluso en cualquier familia, en cualquier presupuesto. Cuando no te alcanza, ¿dónde están tus mejores oportunidades? Y te concentras en ellas. Y donde tengas activos que puedas tú o asociarte o puedas tú vender los mismos activos para pagar tus deudas o para concentrarte en tus mejores oportunidades, hay que hacerlo. Pero para eso no hay que endeudarse. Lo que tienen más bien es que desincorporar activos. Desincorporar activos, vender algunas áreas de oportunidad que tienen ahí, y también tiene que haber un esfuerzo de la administración y del propio sindicato, incluso de los propios proveedores. Tiene que haber un esfuerzo de toda la cadena de valor ahí mismo en la empresa. Yo creo que están en el camino y sí, el gobierno federal tiene que entrar en las garantías tal que la empresa tenga viabilidad, pero salga por sí misma en el mediano plazo. En el caso de los estados, y bien lo decía Manuel, es una complicación severa, que aunque si lo ves en el agregado, la deuda de los estados no es una deuda que compromete las finanzas públicas de la nación. Así es. Pero sí compromete la vida económica y la convivencia en los mismos estados, en las localidades. Hay estados que
han crecido su deuda hasta en 800% en los últimos 5 años y no se ha visto reflejada en un combate, en una disminución de la pobreza extrema. Las deudas de los estados han crecido 400% de acuerdo a lo que ha crecido las participaciones federales a los mismos estados. Ahí hay una responsabilidad por parte de las administraciones estatales, no todas, pero en general tiene que haber un ajuste, una reingeniería, un ajuste y una responsabilidad en el gasto público. A ver, estatal. son responsabilidades de los estados, pero en muchos casos la autorización tiene que ser de Hacienda, ¿no? O Hacienda tendrá que haber generado una mayor supervisión y vigilancia de esos contratos, porque muchas de ellas están garantizadas con las participaciones federales. Pues ¿no? mira, en un estado totalitario o cuasi totalitario, más cercano al autoritarismo, como lo que teníamos antes de la transición democrática, etcétera, pues el que tenía la chequera mandaba, ¿no? Entonces, en general podías hacer la política local desde Los Pinos y no pasaba nada. Hoy ya tenemos condiciones como de una pequeña explosión democrática un poquito caótica de los últimos 20 años y entonces pues los gobiernos locales tienen un peso importante en las decisiones de cuánto gastar y cómo gastar. Realmente el aparato estatal completo, es decir, desde la federación hasta los municipios, sí tienen una ambición de comerse un pedazo del pastel grande. O sea, el gasto programable son alrededor de 26 puntos del PIB, ¿no? Con los recortes que están haciendo podría bajar a 24. Pero antes lo que hacíamos ya con la mini reforma fiscal que hicieron al inicio de la administración, pues tenías 14 puntos del PIB que te financiaban un cacho grandote, el resto venía de Pemex, 12 puntos del PIB. Ajá. Ahora, si la renta petrolera se nos reduce a la tercera parte o menos, ¿no? Porque un cacho es costo, la parte del costo no se veía y todos éramos genios con el petróleo a $100 y era maravilloso, pero ahorita ya no funciona así. Pues, ¿qué tiene que pasar? Estados y municipios van a tener que subir impuestos o van a tener que bajar su gasto o van a tener que tener una relación más cercana con sus ciudadanos. Quizás eso es un aspecto positivo. En México la gente no sabe si el camión de la basura pasa por una orden del presidente de la República o del presidente municipal. La verdad es que eso es totalmente gris. En el momento en que nos empiecen a cobrar en serio los impuestos para que haya agua y para que pase el camión de la basura y para que haya programas de gasto estatales, en ese momento vamos a empezar a exigir más como ciudadanos. Antes teníamos un contribuyente muy rico y todopoderoso que se llamaba Pemex y que no, Sí, y que no se te exigía cayó muchas 70%. Ahora, tienes otros digamos, otros indicadores que son importantes saber si son o no van a ser realistas. Uno de ellos, por ejemplo, es el precio del petróleo. Lo están calculando un poco abajo de $50. Y el otro tema que me parece que es fundamental para tener toda la película completa es el tema del salario. Hoy están reconociendo desde el Congreso hasta la Auditoría Superior de la Federación que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos está superada. Hay el propósito, al menos en el Senado, de legislar y elevar el tema del salario mínimo. ¿Cómo lo ven? Nosotros vemos que el acuerdo para los salarios tiene que ser tripartito. O sea, el esquema actual. Podrás modificar los órganos internos y la manera de operar o modernizar la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero el órgano en donde en una mesa estamos los trabajadores, los empresarios y el gobierno, es la fórmula para adecuar los salarios a las realidades económicas del país. No puede ser por decreto, no puede ser una medida política. Sí, tenemos que ser muy responsables para que el poder adquisitivo de los trabajadores se sustente en la productividad, pero al mismo tiempo seamos muy realistas de cuáles los retos que tiene México para fortalecer su economía interna. Esto no es una decisión política, esto debe ser una decisión de consenso de los factores de la producción. Y ahí es donde tenemos un reto para este año. A ver, esa es una posición que ha tenido el empresario mexicano, que haya consenso y que se base sobre todo en productividad. Pero al mismo tiempo, Manuel, no sé si coincides o sácanos un poco de la duda, pero no hay manera de entender cómo se fijan los salarios mínimos. O sea, cómo hoy se está, digamos, diciendo pueden o no pueden subir, o hasta dónde y en qué medida. Yo creo que el salario mínimo no es el mejor instrumento de política económica para mejorar los ingresos de las familias en un entorno de informalidad laboral grande como el que tenemos en México. Funciona en países avanzados donde controlan migración, donde controlan informalidad,
Y medio funciona, porque al final lo que acabas haciendo es que muchachos que tienen un poquito de universidad en los Estados Unidos prefieren freír hamburguesas que estar en trabajos de más alto valor agregado. En el mundo, no solamente en México, lo que hemos visto es que los salarios, déjate los mínimos, los salarios de mercado se han desconectado un poquito de la productividad. La productividad ha crecido en la mayoría de las economías y el salario se ha mantenido relativamente constante. La productividad en México no ha crecido. La productividad en México, de hecho, ha decrecido ligeramente en los últimos 20 años. Entonces, lo que tenemos son que la mayoría de las empresas no pueden remunerar adecuadamente ni a capitalistas, ni a trabajadores, ni al gobierno, ni a nadie. Pero, por ejemplo, esta idea que empiezan a poner sobre la mesa, Juan Pablo, de salarios según la rama de la producción y que puedan ser diferenciados. Los salarios es un tema quizá de los más sensibles y polémicos que hemos vivido en el país. Y están las posiciones desde defender que no sea, tú lo acabas de decir, un asunto por decreto, hasta los que dicen es que llevamos casi 20 años en los que el poder adquisitivo de los trabajadores de este país no se ha logrado resarcir, y incluso algunos datos señalan que hemos perdido o que estamos quizá en los peores niveles en los últimos 20 años. Sí, ¿Cómo lo ves tú? Si lo mides solo por el indicador del salario mínimo como un valor referencial, probablemente es donde políticamente se aprovecha para dar las grandes diferencias de lo que no ha crecido el poder adquisitivo. Pero si lo mides en la realidad de la economía, sobre todo la economía formal, en donde en lugar de pagar el salario mínimo, hoy se pagan 3, 4 veces el salario mínimo, podrías entonces ver cómo sí se ha retribuido en los ingresos de los trabajadores. O sea, no es cierto. No, digamos, no es un enfoque hay certero. Hay manejos de Es un manejo cifras político, porque no refleja la realidad de la economía formal. El problema que tenemos es una economía informal de casi el 60%. En la informalidad, en donde sí verdaderamente se paga el 90%, el 95% del salario mínimo que se paga en México, ahí sí no hay un control, y pues por decreto lo quieren solucionar, cuando en la realidad tendría que ser por política pública para hacer crecer a las microempresas. Si las microempresas van creciendo, necesitan irse formalizando. Aquí es un asunto de fomento a que la empresa pueda crecer, pero no para beneficio de los empresarios, para beneficio de las personas. Si la empresa crece, necesita trabajadores más capacitados, necesita pagar mejor para que no se le vayan, necesita capacitarlos y se vuelven círculos virtuosos. ¿Y están viendo algo de esto nuevo en las perspectivas de la economía mexicana? Algo que de esta clase de políticas, digamos, políticas de fomento de empleo, de innovación, de productividad, o estamos un poco, digamos, con el electrocardiograma bastante plano, en el que la revisión de la tasa de crecimiento es permanente y a todas luces insuficiente, Manuel, para responder a las necesidades? Le hemos tratado de entrar al tema desde una óptica técnica. Yo respeto y quiero mucho a Gerardo Esquivel, a Salomón Chertorivsky, al jefe de gobierno no tanto, pero a los economistas que están atrás del tema de salario mínimo, gente estudiada a la que yo respeto mucho. Dicho eso, el ingreso de las familias no solamente debería ser salarial. Tenemos una excesiva dependencia, los mexicanos, del mercado laboral. Las familias en el mundo avanzado tienen acciones de empresas grandes, y porque hay mercados bursátiles bien desarrollados, puedes hacer inversiones en divisas. La libertad monetaria de las personas físicas en México es muy, muy baja. No podemos mantener saldos reales en dólares en el sistema financiero. Si yo no he encontrado la oportunidad de negocio de mi vida, pues debería yo al menos poder almacenar aquello o en una acción de la empresa de Juan Pablo o en un instrumento monetario en el que pueda yo confiar y que sepa yo que no depende de una decisión de Pemex o en la Secretaría de Hacienda o de un cambio en los mercados internacionales. Los peruanos la tienen, los colombianos la tienen, los brasileños la tienen, los chilenos tienen esa libertad monetaria. Tú puedes abrir una cuenta en dólares como persona física y no hay ningún problema. Entonces tendríamos que pensar en eso. Hay otra parte que viene de rentas y transferencias del Estado, ¿no? Y bueno, pues ahí hemos roto los incentivos. La realidad es que hemos politizado un cacho importante
del ingreso familiar a través de los esquemas de subsidio. Bueno, y ahí, si me lo permiten, con algunos datos que me parecen preocupantes de los últimos años. Una, sí, la caída de la inversión pública, tú la señalabas en un principio, se ha ido a niveles bajísimos, al mismo tiempo que un incremento de la deuda, aunque ahora en los criterios anuncian que Banco de México entrará con los excedentes a tratar de cubrir parte del débito. Y el tercer problema, que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, y es el tema de corrupción. INCO le ha metido duro con la ley 3 de 3, los empresarios han respaldado esta iniciativa como pocas veces, pero más allá, digamos, de la parte declarativa, ¿cuáles son los siguientes pasos que creen que se tienen que dar frente a esto? Tiene que haber también desde las empresas un gran esfuerzo en la cultura de la ética y del trabajo, porque no solamente es el funcionario público y el que usa los recursos públicos, es cultural que tenemos que trabajar todos Las juntos. tramas son empresarios, gobierno. Y tiene que haber un esfuerzo de ambas partes. Y por supuesto que tiene que haber un sistema que genere consecuencias. Si no hay consecuencias, no hay correcciones. Y las consecuencias están en un sistema nacional anticorrupción que le dé potestades a los órganos que se crearían y que tenga entonces las posibilidades de sanción. Y teniendo las posibilidades de sanción, iremos inhibiendo las facilidades que se tienen para caer en los temas de corrupción en todo el país. Ese es un tema preocupante porque, en efecto, las leyes por sí mismas no cambian las realidades. Necesitas fiscales que estén aplicando, que estén haciendo investigaciones, y ahí están, por ejemplo, lo que hemos visto en otros países. Pienso en Guatemala, pienso en Brasil, pienso en Argentina. Pienso en Estados Unidos. En la época de los robber barons, ¿no? Estos grandes señores monopolistas que pues crearon la economía americana, pero que también ejercían su poder en la política y en los negocios de maneras no tan santas, ¿no? Y Estados Unidos logró revertir esta tendencia de corrupción. Ahí hay varias cosas. Lo que dice Juan Pablo es muy cierto. No puede haber impunidad. Y parte del problema, de nuestro problema de impunidad, es que los castigos son muy difusos, están mal tipificados, están mal pensados. Es muy difícil para un ministerio público, para un juez, distinguir entre peculado, fraude, administración fraudulenta y los otros delitos patrimoniales que puede haber ahí. Entonces, por eso, y agradezco mucho el apoyo que el sector empresarial ha dado a esta iniciativa, donde no solamente está el INCO, está Transparencia Mexicana y está el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y otras organizaciones de la sociedad civil, incluso el Episcopado Mexicano se ha unido a esta iniciativa, porque lo que queremos además es reformar los tipos penales para que sea diáfanamente claro cuando hubo obstrucción de la justicia, cuando hubo una coalición de servidores públicos para delinquir. Ciertamente creo que hay corrupción en ambos sectores, público y privado, pero hay más impunidad en la parte pública. Es mucho más fácil que te vayas a la cárcel en una empresa por fraude o por peculado o por administración fraudulenta que en el gobierno. Dices, todavía hay un buen trecho que recorrer para reducir y digamos, limpiar el manejo del gasto público, sobre todo a nivel de los estados. Pero no se ve claro cómo. Pues bueno, Manuel nos puede decir, pero si las estimaciones más conservadoras del costo de la corrupción, de los distintos estudios que se han dado, que va desde el 1% del PIB hasta el 10% del PIB, el 1% del PIB debe de ser una cantidad tan importante que nos daría como para reordenar el gasto. Bueno, a ver, el 1% del PIB son los dos recortes que estabas señalando hace rato, ¿no? Sí, exactamente. Es altísimo. Sí, alrededor de, que habíamos dicho, alrededor de 900,000 millones de pesos, ¿no? Ya estamos cercanos al punto del PIB. También, bueno, depende cómo evalúes ese PIB, ¿no? Porque el PIB en dólares que teníamos hace, pues, un año, pues ya no es el PIB en dólares que tenemos ahorita, ¿no? No, bueno, se ha movido más o menos como 5 o 6 pesos aproximadamente. Ahora, las exigencias del sector empresarial. El sector empresarial se ha subido, lo comentábamos hace rato, de iniciativas sobre corrupción, pero ¿está siendo suficientemente exigente
porque es independientemente de la falta de, digamos, de contrapesos que hay en las sociedades de los estados, en los municipios grandes, pero el sector empresarial, las cúpulas empresariales tienen un poder, digamos, de contrapeso respecto a gobiernos estatales, federales grandes. ¿Están siendo suficientemente exigentes o no, Juan Pablo? Hoy estamos siendo muy firmes acerca de que necesitamos un Estado de Derecho, un sistema nacional anticorrupción, una certeza jurídica en la convivencia, y estamos pidiendo a los que se comprometan a participar en las boletas electorales del próximo 6 de junio, que se comprometan con Estado de Derecho, con una política contra la impunidad y contra la corrupción, que se comprometan en el combate a la inseguridad, pero en un combate coordinado, no solamente el mando único, sino cuando se coordinan con la federación, las instituciones locales y federales, es cuando mejores resultados tienen, y con desarrollo económico de acuerdo a las vocaciones de cada región. Es decir, que se comprometan con lo que la ciudadanía está pidiendo: seguridad, certeza jurídica y cultura de la legalidad, y con desarrollo económico que permita generar empleos para los jóvenes, que esto impacta en la educación, en la formación de los nuevos cuadros, que esto impacta en la innovación, en la generación de nuevos proyectos de inversión. Si no lo hacen, ¿cuál será la consecuencia? Regresando un poco a tu punto, ¿cómo Tiene que haber pueden ustedes presionar? ¿Cómo pueden ustedes convertirse en un factor, digamos, de tiene que haber un castigo social a quien no está cumpliendo con esto. Y hoy lo estamos viendo con estados que no están cumpliendo con lo que está demandando la sociedad, y hay un castigo social a la política pública que no se cumple, a las expectativas que quedan en el olvido y en la falta de compromiso, a esas campañas que solamente son promesas que no tienen mecanismos para darle seguimiento. Hoy necesitamos plataformas de campaña que lleven indicadores, que lleven hacia dónde vamos en indicadores de tantos policías preparados, tantos policías por número de habitantes, tantos árboles que vamos a programar, sembrar para la sustentabilidad ambiental por metro cuadrado de territorio habitable en las ciudades, indicadores que nos vayan dando crecimiento en el bienestar de los ciudadanos, y en donde lleva al ciudadano una responsabilidad también, el pagar correctamente los impuestos y participar activamente en las actividades personales de cada quien, pero lleva una gran responsabilidad el que quiera hacer uso del poder público. ¿Cómo ves a los gobernadores entrándole a estas exigencias o no? Yo creo que van a tener que entrarle. ¿Por qué? Porque la crisis fiscal les explota a ellos. Creo que la crisis fiscal de la Federación es mucho más leve. Ahora, lo que dice Juan Pablo, es muy, muy cierto. En México creemos que la única manera de hacer dinero es a través de la corrupción. No podemos concebir esos negocios donde se crea valor, donde se crea algo nuevo, y entonces a partir de eso nuevo que se crea se generan beneficios para todos. Tenemos que creer en ese tipo de negocios. Crisis fiscal quizás es la detonante del cambio político, sobre todo en los estados. ¿Coincidirías con Manuel? Sí, o no? Probablemente sea donde hará mayor punto la crisis, pero fácilmente solucionable, con orden, con rendición de cuentas, con generar orden en las finanzas públicas, en la administración de los mismos. Si hay orden y rendición de cuentas, van a salir de la crisis que puedan tener fiscalmente los estados. O sea, hoy los empresarios piden más orden que reducción de impuestos. Antes, a lo mejor, eso hubiera sido una de las demandas. No es hoy la demanda es orden. Por supuesto que vemos que hay oportunidades para aumentar el ingreso integral de los trabajadores, que hay oportunidades para aumentar la inversión y la generación de empleos. Hay áreas de oportunidad, hay necesidades imperiosas que tenemos que trabajar todos juntos, cada quien en su parte, en seguridad social, nuestro sistema de pensiones, en nuestro próximo sistema de salud, cómo lo vamos a reformar con indicadores específicos. En fin, tenemos retos de corto y de mediano plazo. Ahí tienes algunas bombas de tiempo que vamos a tener que entrarle en su momento, que es en efecto la crisis de salud pública con las enfermedades degenerativas, pensiones, la crisis de pensiones, pero yo creo que eso ya no fue para este gobierno. ¿Tú qué crees? No, yo creo que pensiones sí hay que resolverlo, y hay manera
resolverlo 17 hay que entrarle. en estos próximos 3 años. Salud hay que discutirlo para implementarlo a partir del 2019, pero ya lo tenemos que discutir, no lo podemos postergar. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Vamos a darle seguimiento y seguir muy de cerca esta discusión. Muchas gracias al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Muchas gracias a su director del IMCO, Manuel Molano. Gracias a los dos, pero sobre todo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.